Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta el día de hoy. Ahora continuamos en el segundo bloque de esta jornada. Ahora estaremos con Paulette Nolan, de la Universidad de Chile. Es ingeniera forestal, doctora en ciencias, convención en ecología y biología evolutiva. El tema de su charla del día de hoy va a ser colecciones biológicas y datos públicos de biodiversidad. Aquí estamos con Paulette. Hola, hola. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Oye, ahora te dejo, eres dueña de la pantalla y de todo esto para que nos cuentes todo. Voy a poner la presentación. Genial. Y voy a cambiar el puntero porque por si quiero apuntar Genial, algo. ahí se ve perfecto, estamos ok. Ok. Bueno, les cuento. Mi nombre es Paulette Nolan y trabajo en el Laboratorio de Biología de Plantas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. El tema de hoy es, probablemente muchos de ustedes conozcan alguna colección biológica y no sepan quizás que se agrupan en esto, y por otro lado también quizás también conozcan los datos de biodiversidad, y el día vamos a ver cómo se relacionan estos dos tópicos. Algunos antecedentes de por qué preocuparnos de esto, por qué es importante ahora. Bueno, vemos hay varios cambios ambientales a nivel global. Uno de ellos es el cambio climático, quizás el más conocido en la actualidad, pero también asociado a estos cambios globales está la degradación de ecosistemas únicos. Por ejemplo, Juan Fernández, que es una isla que tiene plantas tan antiguas que serían equivalentes a tener un dinosaurio caminando por la Tierra. Bueno, estas son plantas de dinosaurios. También están los mega incendios, con esta creciente sequía a nivel mundial, no solo en Chile. Hay incendios de gran magnitud en varias partes del mundo. Cambios de uso de suelo, especialmente dada la urbanización y también el intensivo uso agrícola que requiere la mayor cantidad de personas que habitan el mundo. La pérdida y degradación de suelo, esto es muy relevante y es muy poco conocido. Cada vez que se pierde la cobertura vegetal de un lugar, el suelo queda expuesto, y al quedar expuesto se pierde, se lava con la lluvia. Y si nosotros quisiéramos volver a recuperar ese sistema y poner plantas, por ejemplo, o traer animales, es difícil que ese lugar pueda sostener a esos nuevos habitantes porque no tiene el suelo, que demora miles de años en formarse. También está la contaminación de los mares, que ahora es bastante más conocida, pero el mar como es grande, pareciera ser que es infinito, que cabe infinita cantidad de basura, y no es así. Estamos viendo grandes masas de plástico flotante, por ejemplo, manchas de petróleo, y también incluso cambios del pH, y lo cual cambia la biodiversidad que puede habitar en ellos. Por otra parte, y más conocido, también está el tema de la pérdida de la biodiversidad. Pérdidas de la biodiversidad han habido en otros momentos de la historia de la Tierra, ¿sí? Antes del ser humano incluso. Pero en los últimos años se ha ido acelerando la pérdida de la biodiversidad y ha sido en gran cantidad, ¿sí? Bueno, y otros cambios globales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como humanidad para esto? Bueno, una cosa es investigar, podemos investigar cómo se distribuyen las especies, podemos simular el nicho, qué significa esto, cuáles son las condicionantes que necesita una especie para vivir. Y para eso uno necesita saber de las especies y necesita saber sus condiciones ambientales, o sea, datos. Y con esto también puede modelar cómo las poblaciones de las distintas especies, es decir, el conjunto de individuos que están dentro de una especie, se respondería, por ejemplo, a un aumento de la temperatura o a un aumento del nivel del mar, a distintas variaciones ambientales. Eso es a nivel de la investigación. Podemos legislar, podemos proponer reglamentaciones que protejan efectivamente el patrimonio natural del país, de la región, del mundo. Podemos fiscalizar, que es velar porque se cumplan estas normativas que vamos a crear, porque la ley que no se fiscaliza no sirve, no funciona. Y podemos generar políticas públicas para proteger especies, ecosistemas, y generar las condiciones de coordinación entre la normativa y las instituciones pertinentes. Es decir, por ejemplo,
Si vamos a fiscalizar o legislar respecto de aves, quizás necesitamos un tipo de especialista, y sobre insectos otro tipo de especialista, y así. O si vamos a legislar sobre el mar, otro. ¿Cuál es la piedra de tope respecto a esto? Bueno, la información, y por supuesto, no cualquier información, sino que información de calidad. Porque, por ejemplo, no nos sirve decir que está el bichito tanto por ahí. Nos sirve saber cuál es el insecto del que estamos hablando y dónde exactamente es por ahí. Y si ese por ahí es un lugar muy chiquitito, como por ejemplo en Juan Fernández, o está distribuido en todo el país, como podría ser la zona central de Chile. Bueno, ¿y dónde están estos datos de calidad? Bueno, datos de calidad respecto de biodiversidad están en colecciones biológicas, en las universidades, en bancos de gemoplasma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir banco de gemoplasma? Son colecciones de vivas, por ejemplo, de semillas. Entonces nosotros tenemos semillas y podríamos cultivar eso que está almacenado. En cambio, en algunas colecciones biológicas los ejemplares están conservados, pero no se pueden volver a la vida, ¿sí? Por ejemplo, una muestra de herbario está seca y prensada, pegada en una cartulina con sus datos correspondientes, y nosotros ahí tenemos la información, pero de eso no podríamos hacer una planta de ese individuo que está en ese herbario. También está la información en artículos científicos. ¿Qué es un artículo científico? Bueno, es el trabajo de investigadores que ha sido validado por otros investigadores. Entonces, se potencia su calidad, porque no es lo que se le ocurre a una persona, sino a una comunidad respecto a un tema. Y también están los registros y catastros de servicios públicos. En Chile tenemos varios servicios públicos que hacen catastros de muy buena calidad y bastante desconocidos. Bueno, genial. Tenemos las dos cosas, el problema y tenemos los datos, pero ¿por qué no usamos estos datos? Eso como introducción al tema. Y yo les voy a hablar en particular de datos que pueden aportar algunas colecciones biológicas, especialmente enfocado en mi tema, que son las plantas. Las colecciones biológicas han recuperado últimamente relevancia porque tiene datos de ocurrencia, tiene datos de dónde están esos ejemplares que estamos estudiando. Por ejemplo, si ustedes ven la imagen que está abajo, tenemos un helecho, por ejemplo, tenemos una planta como una manzanilla de la montaña, aquí tenemos una planta que se llama quinchamalí, el quinchamalí incluso nombra un pueblo. Tenemos esta otra que es de interés ornamental y que incluso se venden algunos, la podrán conocer, pues se llama Astroemeria, algunas variantes modificadas para el uso ornamental. Bueno, aquí tenemos otra que vive en la montaña y así unas muy pequeñitas. Estas plantas existen en el territorio, pero lo importante de las colecciones biológicas es que dicen dónde está el ejemplar que está almacenado, ¿sí? Eso es un dato de ocurrencia geográfica. Entonces, si nosotros juntamos varios ejemplares con sus datos de ocurrencia, podemos decir si su distribución es estrecha, está solo reducida a un sector. Por ejemplo, en Chile, porque esto se hace en todo el mundo, si esta especie se distribuye solo en las montañas, ¿sí? O solo cerca de la costa, o solo en los desiertos, o en general no le importa eso y se distribuye en todos los lagos, a lo largo de todo el gradiente ambiental de Chile, ¿sí? Entonces ese dato es bastante relevante. Otra cosa que hacen en las colecciones biológicas es que proporcionan material biológico, ¿sí? Está el ejemplar. Entonces, ¿qué pasa si hay un ejemplar, que de hecho lo hay, que por ejemplo colectó Darwin? Él lo depositó en las colecciones en las que él trabajaba, preferentemente en Inglaterra, ¿sí? Entonces él tiene la planta y dice, bueno, esta planta cuando él la colectó, dice, se parecía a esta, estaba en este grupo, la estudiaron y dijeron, ya, la clasificamos aquí. Pero en esa época no se hacía extracción de ADN. En la actualidad, el parentesco de las especies se hace con muestras de ADN. Y uno puede revisitar el mismo ejemplar que colectó Darwin, sacar un trocito muy pequeño, sacar el ADN de esa muestra y hacer un análisis genético de la misma planta. Y hay plantas que están en colecciones biológicas que incluso están extintas, no están en la naturaleza ya. Entonces nos da
una posibilidad como de volver al pasado, de revisitar la naturaleza. Una de las colecciones, como ya les mencionaba, son los herbarios. Y los herbarios, cualquiera podría tener una colección de plantitas pegadas en un cuaderno, pero para hacer un herbario oficial, en general la comunidad científica internacional acepta los que están inscritos en el Index Herbariorum, que es una institucionalidad donde uno inscribe los distintos herbarios y que quedan con un código que es único en el mundo. ¿Sí? Se estima que más o menos hay 3.400, 3.500 herbarios en el mundo. Y muchos ejemplares, como podrán observar en esta cifra. Ahora, esta cifra no está totalmente actualizada, así que probablemente hay más que eso. Y esos herbarios han documentado la vegetación de la Tierra durante los últimos 400 años. Más de 400 años. Entonces tenemos información bastante interesante, porque en 400 años, imagínense, si lo pensamos en Chile, en 400 años no existía Chile. Entonces hay datos, no de Chile de 400 años, por supuesto, pero datos muy antiguos de Chile, y quizás hay muestras de herbarios de antes que Santiago tuviera el tamaño que tiene ahora. Entonces podríamos saber de varios lugares del mundo cómo era su flora antes de que el desarrollo urbano fuera tan grande. ¿Sí? Podemos dar una vuelta al pasado, por ejemplo. O podemos saber si antes llovía más, porque ese dato está por el lado climatológico, pero lo juntamos con las muestras más antiguas, quizás podemos saber si las plantas que vivían en esos lugares han ido cambiando de distribución, dado que en estos momentos llueve menos. ¿Sí? Podemos hacer esos análisis gracias a que está guardado el ejemplar como en una biblioteca de plantas. ¿Sí? Algunas de las colecciones más importantes son, bueno, la del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, que tiene, uno dirá, ¿y qué me importa a mí en Chile el Museo de Francia? Bueno, ellos tienen ejemplares de Chile. De hecho, tienen varios ejemplares de Chile. Y de hecho, yo creo que en bases de datos de uso público, hay muchos más datos del extranjero sobre Chile que de Chile sobre Chile. El Jardín Botánico de Nueva York y el Kew, que es el Jardín Botánico, es uno de los jardines botánicos que está en el Reino Unido. Otra forma de colección botánica es los jardines botánicos. Bueno, aquí existen aproximadamente 3.000 jardines botánicos en el mundo, y de estos la mayoría están en el hemisferio norte. ¿Sí? La mayoría, menos del 10%, entre el 10% y menos, están en el hemisferio sur. Entonces, cualquier esfuerzo de este tipo que se haga en esta parte del planeta es interesante para conservar la diversidad de esta zona. Y si calculamos la proporción entre la cantidad de jardines botánicos y la riqueza de especies, es decir, cuántas especies distintas hay en un lugar, América Latina es el continente donde existe menor presencia, menor resguardo de la diversidad que tiene en jardines botánicos. Entonces, por cientos de años hemos desarrollado investigación basada en especímenes colectados y almacenados en herbario alrededor del mundo. Y este tipo de investigación ha ido cambiando. Como les decía, uno podría pensar que es como una investigación del pasado, pero no, porque incluso de estas muestras secas se puede sacar ADN y se pueden hacer estudios hoy en día. Y entonces se ha comenzado a renovar esta área con nuevos tipos de análisis. Para poder hacer esto, por ejemplo, en esta publicación, que es del 2018, estima cuáles son los aportes de los herbarios para evaluar el riesgo de extinción de especies. ¿Sí? Bueno, acá para hablar de la biodiversidad mundial. Entonces, sí, tenemos datos que son valiosos y que aportan a la ciencia hoy en día, no es ciencia del pasado. Entonces, en resumen, los especímenes que están en los herbarios proveen de evidencia verificable. ¿Por qué verificable? Porque como está la planta pegada en la cartulina, uno puede volver a ver si era como yo dije que era, si se parece a esta otra, tiene que tener características en las flores, por ejemplo, en las hojas, en los pelos de los tallos, que yo puedo volver a ver si era así o no, ¿sí? Porque quizás esta especie es pariente de otra que está en China.
y bueno, podemos ver ambos ejemplares en cada país y comparar si realmente son parientes o no. Sí, también podemos extraer ADN de ambas y comparar si sus caracteres moleculares son similares o no. Y además es citable, porque como está almacenada en una biblioteca de plantas, uno podría decir, yo para hacer este estudio revisé estos ejemplares, ¿sí? Entonces son datos de calidad. Y yo puedo decir que esta planta entonces estaba en este lugar y en este momento en particular. ¿Qué cosas podemos hacer con eso? Podemos hacer, por ejemplo, esto que lo deberían conocer, que son las filogenias. Esta en particular es una filogenia de plantas, donde están los musgos, por ejemplo, acá están los helechos, acá están las coníferas, donde están el alerce, la araucaria, por ejemplo, y acá están las plantas con flor. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo que todas estas plantas son más parientes entre ellas que con los musgos? Bueno, con análisis moleculares, y muchos de esos estudios se pueden hacer revisitando las especies que están en las colecciones biológicas. Eso respecto a las colecciones. Ahora vamos a los datos. Existen en la actualidad bases de datos públicas, y esto es interesante porque los herbarios en general son públicos. Uno puede ir al herbario y concertar una cita y consultar un cierto grupo para investigarlo, ¿sí? Entonces uno puede ir al Museo de Historia Natural en Santiago, por ejemplo, que es el que almacena los ejemplares, o debería almacenar los ejemplares tipo de plantas, y decir, ya, yo quiero ver esta planta que es con la que se describió esa especie, y quiero revisar sus antecedentes, y yo puedo estudiar esa planta. Pero no todas las personas están en Santiago, y no todos los especialistas en esas plantas en particular viven en Chile. Entonces, tener que ir a un lugar físico a buscar esta información dificulta que más personas puedan estudiar esta información. Entonces, en la actualidad se ha promovido la generación de bases de datos públicas, y en esto tenemos datos, pero también tenemos imágenes. Hay algunas bases de datos que incluso tienen la genética de algunas especies, ¿sí? Hay distintas bases de datos, y estas son de acceso abierto, y entonces nosotros podemos asociar esos datos con otras informaciones como ambientales o ecológicas, ¿sí? Y con esto mejorar la investigación. ¿Por qué se mejora la investigación con eso? No porque alguien lo haga mejor que otro, sino porque si todo el mundo puede acceder a esa información, entre más cabezas piensan mejor que uno. Entonces, en vez de poder hacerlo solo la gente que tiene acceso a esos ejemplares, lo puede utilizar mucha más gente. De hecho, las bases de datos públicas las pueden usar todos ustedes, sin ser especialistas. Para que estos datos sean valiosos, tiene que haber una curación de los ejemplares. Y curación de los ejemplares no me refiero a arreglarlos, me refiero a cómo se mantienen y se guardan de tal forma que se conserven en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un banco de germoplasma de semillas, y yo guardo las semillas de cualquier forma, quizás esas semillas van a perder viabilidad y en el futuro no van a servir para hacer otras plantas porque ya no van a ser funcionales. Hay un modo de guardar cada tipo de ejemplar. Si yo voy a guardar fitoplancton, por ejemplo, no lo voy a guardar de la misma forma que si voy a guardar un helecho. ¿Se fijan? Hay una forma de curar los ejemplares para que se puedan guardar en estas bibliotecas de biodiversidad. Igual de importante es la curación de las bases de datos, porque el investigador que colectó hace 100 años, hace 200 años, escribió en un papelito, esta planta era tal, es de este lugar, pero ese papelito tiene la letra de esa persona, quizás no se entiende, o quizás con el tiempo se va borrando la información. Entonces, curar la base de datos, ¿qué quiere decir esto? Establecer qué es lo que dijo el investigador que realmente tomó ese ejemplar, es importante. Y otra cosa que ha sucedido en los últimos años, que ahora uno basta con el celular y con una aplicación puede poner las coordenadas geográficas de dónde sacó ese ejemplar, ¿sí? Cualquiera podría tomar una muestra y depositarla en un herbario en la actualidad si lo hace con el cuidado correspondiente. Pero en el pasado solo los investigadores podían tener acceso a este tipo, por ejemplo, a GPS, y más en el pasado no existían. Entonces, por ejemplo, Darwin tiene colectas que dicen Patagonia. Imagínense cuánto es la Patagonia. Es como ningún lugar, no es un punto exacto.
Entonces, ¿cómo saber a qué lugar se está refiriendo ese ejemplar? Es importante, y para eso hay que curar los datos de esa información. Entonces, para un ejemplar depositado en una colección tenemos el ejemplar mismo, que es el ser vivo, el ejemplar que está conservado, la planta seca que está pegada en el cartón, y la etiqueta con sus datos. Y ambas cosas son muy importantes para poder ponerlas disponibles para todos, ¿sí? Entonces no es suficiente, digamos, en palabras sencillas, con tener un Excel que diga, bueno, esta es menta, la saqué de la casa de mi abuelita, y tiene que tener un formato, ¿sí? No es trivial. Por otro lado, si cada uno de ustedes que está escuchando pusiera, esta es la menta de la casa de mi abuelita, bueno, sería como la misma muestra. Entonces también tiene que tener un identificador que le permita saber que esta es de mi abuelita y no de la suya, ¿sí? Y que quizás esta es una menta y esta es otra especie que saben parecido, ¿sí? Entonces no es trivial, ¿sí? No es trivial, uno, la curación de los datos y los ejemplares, y por otro lado, la tecnología que necesitan para guardar tantos datos, ¿sí? Porque se imaginarán ustedes que se hacen una montonera de datos de cada ejemplar. Entonces no lo podemos guardar todo eso en un computador personal. Y aquí aparecen algunas plataformas que son de acceso libre. Hay muchas más, pero yo les voy a poner algunas que existen y se usan en Chile. Este es GBIF Internacional. GBIF es una plataforma que es intergubernamental, que en este momento está facilitando información de biodiversidad global para las instituciones internacionales que toman decisiones de conservación respecto de la biodiversidad del mundo. Es importante, ¿ya? Y ellos tienen, si se fijan aquí abajo, miles de registros, muchos juegos de datos. Cada institución que pone datos aquí, cada museo que pone datos es uno de estos. Todas estas instituciones, porque algunas instituciones tienen más de un juego de datos, y a partir de todo esto se han publicado más de 5.000 artículos científicos usando estos datos. Entonces es muy relevante esto, aunque todavía no está completo, porque como les dije yo, esta información que es histórica, ha sido difícil transformarla en datos de calidad que permitan compartir la información a través de estas plataformas. GBIF es una plataforma libre a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes después de esta charla podrían meterse a sus computadores y meterse a GBIF y bajar los datos de Chile, por ejemplo, de plantas o de peces. La información que esté disponible ahí, no está toda la información, pero esta que está en GBIF ya la puede usar toda la gente. Si ustedes quieren saber cómo es que esto funciona para Chile, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una página web donde informa cómo ellos operan con GBIF, porque GBIF Chile es la plataforma oficial de información de biodiversidad de Chile. Entonces, toda la información que se comparte a través de GBIF Internacional para Chile es la información que realmente apoya todas las decisiones de conservación, de evaluación de impacto ambiental para Chile, ¿sí? La idea es que estas plataformas son completamente transparentes, cualquiera las puede visitar y también las puede estudiar, y quizás puede decir, oye, a mí me interesa trabajar en este grupo en particular y puedo ver su información de un museo, pero también están los datos del museo. Entonces quizás yo sé a dónde tengo que ir a profundizar esta investigación que yo quiera realizar. Otra plataforma que se usa que es de ciencia ciudadana, que en Chile es bastante reciente su uso, y es iNaturalist. Y hay un grupo de investigadores que ha implementado iNaturalist Chile, y si se meten de nuevamente, la pueden bajar en sus celulares. Tiene proyectos donde personas aficionadas pueden fotografiar y anotar las ocurrencias de las especies de distintos tipos. Si se fijan acá al costado, está la vida, los animales, los insectos, y por acá abajo están las plantas. Los hongos, todo. Entonces usted es aficionado a los hongos y entonces puede andar de paseo en el cerro y poner la aplicación, sacarle la foto. Si sabe, puede proponer una identificación y el equipo de iNaturalist va a apoyar con investigadores especialistas esas identificaciones, y al final, si mucha gente opina para el mismo lugar que hay lo mismo, se valida y también se incorpora a GBIF.
automáticamente. Esta es una iniciativa muy importante porque, por ejemplo, en el mundo hay muchos aficionados a la observación de aves, que saben mucho, no necesitan ser solo científicos. Hay gente que se dedica al avistamiento de aves y que se han ido especializando con los años y ellos han participado en generar bases de datos muy sólidas a nivel mundial. Entonces, esta información además es verificable. Un investigador podría entrar a iNaturalis y observar, no, esta especie no es la que ellos dicen, y proponer una mejor identificación, y con eso alimentamos la información que es útil para todos. Eso es la parte bonita. Les pongo un ejemplo solamente de cuándo faltó hacer todo esto. Bueno, aquí hay un artículo de unos colegas que, bueno, Juan Larraín es muy especialista en briófitos, que son los musgos, las hepáticas y los anteroceros, y ellos determinaron que uno de los musgos que está protegido en Chile es muy frecuente. Y lo que pasa es que su forma de vida es que aparece en un momento que las condiciones ambientales son muy buenas para él y después desaparece, tiene un estadio que no es observable. Pero no es que no esté, ni que haya desaparecido, ni que esté poco representado en el territorio, sino que su forma de vida es así. Hay que ir en el momento que se desarrolla esta forma de vida para poder observarlo. Entonces, faltan datos de historia natural y de biodiversidad para poder tomar decisiones de conservación. Quizás hay otro musgo que sí necesita y que sus poblaciones sí se han ido reduciendo, y como no, en Chile tenemos muy pocos especialistas en cada grupo, no podemos abordarlos todos. Y brevemente les voy a contar una iniciativa que tenemos en la universidad, en la facultad en la que yo participo y con otras asociados con otras facultades, que es el Consorcio de Patrimonio Botánico, y que nosotros tenemos trabajo, por ejemplo, esto lo hicimos para el Día del Patrimonio. Aquí está el profesor Nicolás García, que es el curador del herbario EIF, está inscrito en el Index Herbariorum, y EIF es la sigla con que se identifica en el mundo este herbario. Y él está mostrando aquí a vecinos de La Pintana, para el Día del Patrimonio, cómo es el trabajo. Aquí se ve el ejemplar pegado a la cartulina, su etiqueta, y cómo lo pueden observar y armar las bases de datos y observar para poder trabajar este ejemplo. También hay Arboretum Nantumacu, estuvo trabajando aquí con niños el año pasado, mostrándoles cómo varían las hojas entre las distintas especies, ¿sí? Y la colección de paleobotánica de Teresa Torres estuvo mostrando fósiles. Esta colección es muy interesante y muy desconocida en Chile. Por ejemplo, tiene los fósiles, la colección de fósiles de la Antártica, cuando en la Antártica no estaba congelada y habían bosques. Sí, en la Antártica habían bosques. Y ahí son esos fósiles son ancestros de, por ejemplo, las araucarias que existen hoy en día. Y también son los ancestros de plantas que existen en Tasmania, Nueva Zelanda, y nosotros podemos saber que cuando no estaba congelada la Antártica, cuando los continentes estaban más juntos, habían plantas que se compartían entre estos continentes, ¿sí? Y esa es evidencia de que sí existió la deriva de continentes, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esta colección tiene los fósiles que son los ancestros de las plantas que tenemos hoy en día en estos distintos lugares. Entonces es bastante interesante. Así se ven algunas de las muestras de un herbario. Esto es un copihue, por ejemplo. Ahí se ven las flores, las hojas y sus datos, muy importantes. Y estos datos son los que se digitalizan. También hay colecciones biológicas que han fotografiado esto y comparten las fotografías, entonces nosotros podemos comparar con muestras que están en otros países, nuestras muestras físicas. Y aquí hay una tipo de muestra de herbario, esta es de fósil, por ejemplo, y esta es una colección de un arboretum donde hay un ejemplar vivo, ¿sí? Los datos del herbario EIF, por ejemplo, están compartidos en GBIF con una primera entrega el año pasado con 5.000 registros. El herbario EIF es el primer herbario a nivel nacional en compartir datos en GBIF. Muchos otros están trabajando en esto, no es que no quieran compartirlo, lo que pasa es que es trabajo curar datos y curar ejemplares, ¿sí? Esto se está empezando a desarrollar en Chile. También el herbario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, la misma cosa. Este herbario tiene uno de los trabajos más interesantes que hay en Chile
de la flora de Santiago, hecho por Eugenia Navas, una precursora de la botánica en esta zona. ¿Sí? Y ella tiene, por ejemplo, mucha flora en zonas que todavía no estaban construidas como es hoy en día. Entonces es bastante interesante rescatar la información almacenada en este herbario porque contiene esa otra información histórica. También se compartieron datos de la colección de paleobotánica y si se fijan aquí subimos poquitos datos, 178, pero son tan poquitas las colecciones de paleobotánica que tienen datos públicos que ella ha tenido 623 descargas y yo me atrevería a decir que si lo revisamos hoy tiene más porque todos los días hay oportunidades que en cualquier parte del mundo alguien pueda descargar esta información. En el caso de los arboretum, estamos trabajando porque podemos publicar los datos de dos tipos. Uno es en GBIF, como ocurrencia de árboles plantados en un lugar donde naturalmente no se distribuyen, y entonces podemos ver si estos árboles se pueden aclimatar o no a más calor, a menos calor, a más lluvia, a menos lluvia, etc. Y también hay bases de datos de jardines botánicos en las que también estamos trabajando. Bueno, eso tenía yo para contarles. Quería dejar espacio por si hay alguna consulta y podemos volver quizás sobre alguna de las imágenes. Claro. Mira, hay una consulta, dos, tres. La primera era una opinión. Dice, en opinión de la académica, ¿cómo se puede fomentar que los investigadores den acceso a sus datos? ¿Qué incentivos tenemos en Chile para ello? Ninguno. Este es un tema muy nuevo, ¿sí? Yo llevo trabajando en esto como 5 años y últimamente hay mucho interés, sobre todo de los investigadores jóvenes, de poner los datos a disposición. En mi caso particular, no es que los investigadores antiguos no quisieran compartir los datos, pero esto requiere mucho trabajo y en Chile no hay financiamiento para esto. Hay que pensar que nuestro Museo de Historia Natural, en vez de estar en el Ministerio de Ciencias, está asociado al Ministerio, a la DIVAM, a Cultura. Entonces, en el resto del mundo, todo lo que es historia natural está en ciencias. En Chile está ¿cómo se llama? En la DIVAM. Entonces no tiene los presupuestos necesarios para extraer estos datos. Hay que ir como a investigar al museo, ¿sí? Ahora, en la actualidad, justo ahora, se está comprendiendo este problema y se está generando una política nacional de colecciones biológicas y de datos públicos de biodiversidad. Pero esto que yo les estoy contando es lo que se está haciendo ahora, entonces ustedes probablemente no lo van a ver en las noticias todavía. Genial. Hay otra pregunta que dice, ¿los datos de proyectos de investigación de ciencias naturales tienen obligación de entregar datos o depósito de especies? Todavía no, pero se está trabajando para eso. El año pasado o el antepasado, un investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile lo propuso en un proyecto, hizo un proyecto para decir, ¿por qué no poner los datos en GBIF? Y se está trabajando en eso en conjunto la institucionalidad del Ministerio de Ciencias que da los fondos científicos, están trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para que exista la obligación. En muchos países esto es así, por ejemplo, Argentina ya tiene eso incorporado. Cuando tú postulas a un proyecto estás obligado a poner esos datos en esto, pero en Chile recién estamos desarrollando esto y con bastante menos presupuesto. El Ministerio de Medio Ambiente tiene 1 o 2 personas, bueno, y su equipo en general para trabajar en esto. En Colombia hay 11 personas y un instituto asociado a la biodiversidad del país. Entonces, claro, estamos empezando. Todavía no es obligación, pero va hacia allá orientado. Bueno, hay que sacar el lado positivo de que se está trabajando en ello, así que podemos ver resultados pronto. Aquí hay otra pregunta que dice, las revistas donde se publican los papers sobre estos temas, ¿no exigen respaldo de los especímenes en algún museo? Las revistas internacionales sí, algunas nacionales todavía no. Sí, ahí hay una cosa como un status quo de la ciencia que cree que las colecciones biológicas son ciencia del pasado
pero si uno ve en todos los países desarrollados, las universidades y los museos son muy bien valorados porque es donde se documenta esto. No, como yo podría decir, mira, yo hice toda una investigación respecto a una planta, o no sé, hay moluscos subantárticos, por ejemplo. ¿Quién va a ir a verificar eso a la Antártida? ¿Sí? Si tú esos ejemplares los depositas en una colección biológica, ahí están, ¿sí? Es como una biblioteca. Yo puedo ir a revisar si ese molusco era ese o era pariente de otro que está por el lado de Australia, o quizá está en todo el mundo y también está en el hemisferio norte. ¿Cómo podemos ver eso? Si está depositado en una colección biológica, se potencia la calidad de esa investigación para el futuro. Bueno, yo también creía esto cuando chica. Uno piensa que la ciencia sabe todo, y en realidad cuando uno contesta una pregunta, lo que más aparecen son las nuevas preguntas. Hay más preguntas que respuestas, digamos. Entonces, tener estos ejemplares guardados sirve para contestar las preguntas que vienen. ¿Sí? Claro, acá hay otra que dice, ¿la Universidad de Chile tiene presupuesto asignado para fortalecer sus colecciones? No, pero, por ejemplo, el proyecto este que les digo yo, de la Red de Patrimonio Botánico, fue financiado por un proyecto de investigación de la Universidad de Chile. No hay ni la Universidad de Chile, no hay en Chile una política de colecciones biológicas todavía, ¿sí? Entonces las colecciones biológicas en general las mantienen los investigadores, y es su tiempo también. Por eso probablemente no compartan los datos, porque no tienen tiempo infinito ni recursos infinitos para hacer esta otra parte, ¿sí? Yo creo que probablemente si se invierte dinero en hacer esto, sea una de las cosas que sea importante de recuperar, porque ya son datos que una persona investigó toda su vida. Imagínense, una persona que estudió el desierto, investigó toda su vida peces de lagos del desierto, súper específico. ¿Ya? Ahí hay un conocimiento súper valioso. Alguno de ese está publicado y otro está almacenado en colecciones. Esa información sería muy bueno de rescatar para que se pueda usar para todo lo otro que yo les dije al principio, para tomar decisiones, para legislar, incluso para hacer nuevas investigaciones. Acá hay otra. Dice, ¿cuáles, a juicio de la investigadora, son los desafíos que tiene el país para lograr llegar a las realidades como la de Colombia o Argentina? Yo haría dos cosas. Una, lo dividiría en los datos nuevos y los datos antiguos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una red o potenciar a las colecciones biológicas de tal modo de que cualquier persona que quiera colectar ejemplares en Chile pueda bajar de internet, hágalo así. Coléctelo así para no equivocarse, digamos. Por ejemplo, si yo no tomo las coordenadas geográficas, le quito mucho valor a esa muestra. Entonces, quizás yo estoy viendo por dónde va a pasar una carretera, un tendido eléctrico, una planta de paneles solares, ¿sí? Y justo encuentro un cactus. Hoy día yo le puedo tomar una foto con iNaturalist, y si eso es validado por iNaturalist, va a terminar en GBIF, y el Ministerio de Medio Ambiente lo va a ver en GBIF, ¿sí? Eso se puede hacer, pero nadie sabe que se puede hacer con los datos nuevos. Entonces sería bueno poner toda esa información de tal modo que cualquier persona que colecte, investigadores jóvenes, científicos, todo, colecten con un protocolo que permita compartir los datos, ¿sí? Y sobre los datos históricos sí hay que invertir, hay que generar fondos para ir a hacer, es como minería, es como ir a una joyería. Tenemos puras joyas guardadas con mucha información muy valiosa, y como están guardadas en unos estantes, nadie la conoce. Entonces, hacer públicos eso no es cosa de pedírselo a los museos, es cosa de poner recursos para que haya gente que pueda hacer esa curación de ejemplares y de datos para poder compartirlos. Claro. Preguntan que qué pasa con los datos del CIA, ¿puede ser? ¿Son válidos? Sí, porque muchos de los taxónomos, como en Chile ser taxónomo no es ciencia todavía, en otros países sí, pero en Chile eso no es ciencia. De hecho, no se puede financiar ese tipo de estudios con los fondos científicos. Esperemos que eso cambie antes que ustedes salgan de la ciencia, de estudiar ciencia, ¿sí? Pero bueno, hay muchos investigadores que hacen estudios, por ejemplo, ecológicos, y también hacen la parte taxonómica. La parte taxonómica
la subvencionan con la parte ecológica, ¿sí? Entonces, hacen como esta doble cosa, y eso hace que al final se pierda información, porque no pueden poner todo a disposición, ¿sí? Sería súper importante que fuera un poquito más ordenado y que hubiera una política nacional de colecciones biológicas para regular todo esto, ¿sí? Y los datos de evaluaciones de impacto ambiental, entonces lo hacen muchos taxónomos que no trabajan en ciencia, sino que se dedican a esto, ¿sí? Hay trabajos malos también. Y también hay otro problema. Por ejemplo, el año pasado que no llovió, hay plantas que no salen cuando no hay lluvia, como plantas que sean de bulbo, de papa, ¿sí? Hay plantas que no salieron porque no había agua suficiente en el ambiente, y este año sí. Entonces, si el estudio de la evaluación de impacto ambiental lo hicieron el año pasado, es como si no estuviera, como si no existiera, y no es así, ¿sí? Ahora, si esos datos estuvieran en GBIF, quizás se podrían sumar, también sería importante. Hay otra pregunta, creo que está bien, o sea, el tema de los ministerios últimamente está súper contingente. ¿Por qué el Ministerio de Ciencias no financia a las colecciones? ¿Por qué no saben? Porque en Chile es que el Ministerio de Ciencia está hecho por personas, y las personas en Chile no saben todo de todo. Las colecciones biológicas también tenemos responsabilidad de poner el tema, ¿sí? Ahora, puesto el tema, y ahí sí que el Ministerio de Ciencia tiene que tomarlo, ¿sí? Chile es uno de los pocos países, y recién, bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el Consorcio de Patrimonio Botánico es llevar este tema a políticas y contar este tema para que sepan que las colecciones biológicas hay que rescatarlas de los museos y pasarlas a ciencia. Sí. Claro, es importante el avance en patrimonio, en cultura. Es que son cosas distintas, las dos son importantes. Yo no digo que no Claro. sean importantes, pero por ejemplo, el Museo de Historia Natural no puede postular a un fondo para comprarse un microscopio de barrido porque no es ciencia. Y es fundamental que tenga uno de esos, por ejemplo, para estudiar polen, para estudiar fósiles. Es fundamental que el Museo de Historia Natural de Chile tenga un microscopio de barrido y otras tecnologías, un laboratorio de genética, muchas cosas. Entonces, es complejo no poder, como no calificar. Ahora, probablemente eso cambie, pero hay que orientarse hacia allá. Claro, tenemos desafíos aún como jóvenes. Pendientes. Eso es bueno porque van a tener trabajo ustedes cuando estudien. Claro. Hay pega que hacer. Sí. Preguntan, aquí hay una pregunta hace un ratito que es bien, como no sé si puedes dar alguna referencia de dónde se pueden ver becas. Becas para. Esa fue la Es que pregunta mira, que hicieron. hay becas que son de Chile, pero también hay becas de los gobiernos, de distintos gobiernos. Y una cosa que les recomiendo mucho si quieren ser científicos es que estudien inglés. A mí me cargaba el inglés cuando estaba en el colegio. Pero lo primero en que tuve que gastar mi primer sueldo es en estudiar mucho inglés. Y tuve que estudiar inglés igual, porque si yo quiero leer lo que hoy día se está haciendo, está en inglés. Si yo quiero leer lo que ya se hizo, se traduce al español, pero quizás eso tiene 10 o 15 años de tiempo, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que sepan más idiomas, y quizás no solo inglés, quizás en el área que les guste a ustedes tenga otro idioma que sea importante de aprender. Quizás va a haber que aprender mandarín en el futuro, ¿sí? Entonces Sí. es una herramienta, ¿sí? Saber inglés. Y hay becas en Chile que dan gobiernos como por ejemplo el de Holanda, que se pierden para hacer posgrado. ¿Por qué? Por el inglés. Porque nadie postula porque cree que tiene que hablar en holandés, pero en realidad todo allá se dicta en inglés. Entonces, como eso pasa en varios casos. Entonces, hay oportunidades que no se pueden aprovechar porque uno no supo antes para poder, porque no sirve que yo lo estudie ahora, pues sirve que lo estudie antes. Ahora ustedes están en el tiempo. Así que se bajaron en Duolingo al tiro o en algo parecido en inglés y se ponen a practicar. Sí, pues, muchas gracias por el consejo. Es muy importante el tema de los idiomas, en verdad, pero Los idiomas hay en que general. ponerle ahí estudio. Oye, Sí, creo no que hay que estamos tener con las vergüenza. preguntas. ¿Ya? Creo que estaríamos con las preguntas, así que para ir cerrando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida siempre.
Espero que les sirva y los entusiasmo a saber de distintos organismos, a investigar y busquen las páginas que les recomendé, GBIF y iNaturalist, porque ahí pueden investigar ustedes desde ya. Ok, muchas gracias. De nada, que estén bien. Y los dejo a los que estén mirando invitados que a las 4 vamos a estar con Tomás Gárate, cofundador y jefe de planes de conservación de Fundación Legado Chile, para que nos veamos en un ratito más.